Tras lograr aprobar el decreto de necesidad y urgencia que le habilita al gobierno a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se dio un poco la tensión cambiaria que venían mostrando las diferentes cotizaciones del dólar. Por caso, en su momento, los dólares llamados financieros habían rozado los 1.300 pesos. Bueno, han bajado a raíz de esta noticia. Habrá que ver, por supuesto, los detalles, cómo impacta esto en los mercados, en la economía, la divisa norteamericana y demás. Para hablar de inversiones tenemos el agrado de recibir, como es habitual aquí en Los Turelo, a Matías Daguero, que es presidente de Closing Bell Advisors. Bueno, Matías, muchísimas gracias por acercarte aquí a Los Turelo. Muchas gracias, Evo, por la invitación. Bueno, quería primero una visión sobre esta coyuntura que estábamos viviendo. Hablamos de los altibajos del dólar que había sufrido. Ahora hay una retracción en las cotizaciones. Tenemos un acuerdo que falta la letra chica. ¿Cómo ha sido la respuesta de los mercados financieros, especialmente en Argentina, a partir de estos últimos sucesos? Bueno, luego de un gran 2024, digamos que desde el punto de vista financiero tuvimos un año en donde la bolsa argentina subió más del 100% en dólares, donde el dólar apenas se movió un 18%, cuando la inflación fue 118%, o sea, fue muy poco el movimiento del dólar del año pasado. Déjame que Sí. repites, más de 100% en dólares fue el rendimiento de la De bolsa, la bolsa argentina de la el año bolsa argentina. pasado, exactamente. Tuvo Increíble. una gran recuperación, partiendo desde niveles muy bajos, pero hubo una gran expectativa. Bueno, en los primeros meses del año ha tenido una retracción, tanto las acciones argentinas, que lógicamente después de una suba tan vertiginosa era de esperar una sana corrección, y en lo que va del año el dólar venía también bastante tranquilo, pero sí, a diferencia del año pasado, con unos puntitos arriba de la inflación. Sí, estos días que hubo un día puntual en el que subió un 3%, bueno, llegó a la tapa de los diarios después de tanto tiempo sin moverse, pero cuando uno mira la evolución que viene teniendo, creemos que todavía no es nada para preocuparse y estamos ante la expectativa de qué es lo que va a pasar finalmente con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, quería consultarte en ese escenario. Ya vamos al contexto internacional, pero hablando de perspectivas del mercado, supongamos que sale ese acuerdo con el orden de 15.000, 20.000 millones de dólares. Habrá que ver cuáles son las condiciones del fondo. Algunos hablan de un dólar con cierta flotación, o sea que se mueva en ciertos márgenes. Tenés la cosecha gruesa que viene, que va a aportar también dólares frescos, pero a la vez empiezan una serie de elecciones en diferentes provincias a partir de abril, con lo cual puede haber cierto ruido electoral, por así decirlo. ¿Qué escenarios ven ustedes para los próximos meses? Bien, bueno, porque claramente en el mundo las bolsas se mueven de acuerdo a la economía. En Argentina no, se mueven de acuerdo a la política. Cuando uno mira esto es mucho más importante qué termina pasando porque viene un político y cambia totalmente. Pensemos que 2 años atrás el escenario de Argentina era totalmente diferente y quizás de 2 a 3 años más adelante también puede ser diferente. Claro. Entonces, eso en otros países no pasa tan vertiginosamente, más allá de lo que quizás esté pasando en Estados Unidos en este momento. Entonces, la expectativa hoy en los mercados ya está puesto en precios a cerca de 20.000 millones, que es lo que más ha salido por los medios, incluso un research de Goldman Sachs ha dado en esa línea que es lo que otorgaría el fondo. Entonces, podría ser una sorpresa negativa que sea menos que eso. Salen 10, 15 mil millones, si bien, bueno, ayuda a la economía, pero es menos de lo que se esperaba. Esto es como en la vida, ¿viste? Cuando vos tenés una expectativa alta, Claro. te termina fijando. Entonces, y en torno a las elecciones, hoy la mayoría de las encuestadoras, después está si aciertan o no, como ha venido pasando últimamente, pero la mayoría de las encuestadoras dan triunfador al gobierno en las elecciones legislativas, y eso también es lo que el mercado está posicionando, y la fuerte suba del año pasado en gran medida fue por la fuerte aceptación popular que está teniendo el gobierno. Ahora, en materia de activos e inversiones, a ustedes, que haya cepo o no, ¿les cambia el mix y lo que son, por ejemplo, las decisiones de los portafolios? Completamente, o sea, cuando vos tenés restricciones cambiarias, son muchas más las consultas de los clientes en torno a cómo dolarizo mi cartera, cómo lo puedo Ok. hacer, porque por ahí ahorristas tradicionales que solamente compraban dólares, bueno, ven ante la imposibilidad de hacerlo por mecanismos legales y no queriendo ir a la informalidad, ven instrumentos como obligaciones negociables, como determinados bonos que tienen cupones y herramientas en dólares como una forma de hacerlo. Y después, en cuanto a la economía en general, el cepo, lo que, si bien permite que el dinero no pueda salir, que los dólares no puedan salir, también imposibilita que puedan entrar. Y eso hace que
se demoren inversiones de la economía real y eso también termina redundando en el mercado. Entonces, una liberación del cepo es una buena noticia para las acciones argentinas, ya que va a ser más fácil que haya inversiones de capital y de esa forma también que se dé un crecimiento. Muy bien explicado porque, bueno, se habla de este tema, no se sabe cuándo, si será primer, segundo semestre, habrá que ver cómo resulta el acuerdo con el fondo, pero también me quedo con algo que dijiste, que acá los mercados son sensibles a la política. Y si bien es una particularidad de Argentina, lo decías, en Estados Unidos, bueno, ha asumido un líder como Donald Trump, que tiene una política proteccionista, ya ha anunciado una serie de aranceles para otros países, China, México, Canadá. ¿Cómo ha afectado lo que son estas políticas económicas de Trump? Ya hablo a los mercados globales, porque hace poco, vos siempre solés mencionar aquí los Turelo, un índice bursátil que es ese, el Ampersand o lo que sería IP 500, que son las principales empresas norteamericanas cotizando en la bolsa de allí, y ha tenido como una caída, ahora está recuperándose, como una corrección, a la vez la suba fuerte del oro. ¿Qué efecto ha tenido Trump en los mercados internacionales? Bueno, claramente Trump ha venido con su forma característica de negociación, de decir algo después de decirse, pero ya es su segundo mandato, entonces ya un poco el tiempo, viste, te lo tienen tomado, uno ya es como que sabes el final del chiste en determinados casos. Entonces, en aquel momento, en su primera presidencia, la guerra comercial fue más direccionada hacia China, en cambio en este momento está siendo en un marco global. Vos mencionabas México, Canadá. Frente a esto, los mercados, si realmente se implementaran las tarifas, los aranceles que él menciona, bueno, supuestamente empieza a regir ahora a partir de abril. Exactamente, el 2 de abril es una fecha clave en la que se implementaría esta reciprocidad de si a Estados Unidos me aplicas un arancel, bueno, yo me doy vuelta y te hago lo mismo. Es ir fuertemente contra la globalización, por decirlo de alguna manera, que ya los mercados en el mundo se han evolucionado, si bien, bueno, pandemia de por medio, hubo un retroceso también en eso. Entonces, por eso hemos visto caídas en el mercado. También, al igual que en Argentina, el año pasado fue un año de subas, en el caso de Estados Unidos, arriba del 30% en dólares. Estamos hablando que la media del mercado es 9-11%, por lo cual las subas fueron muy altas. Pero en eso, esta primera etapa de Trump, hasta que se termine de sincerar si va a llevar adelante lo que está diciendo o no, los mercados lo están mirando de recelo y por eso han tenido caídas. A su vez, también la política de la Reserva Federal buscando combatir la inflación, de si va a seguir bajando la tasa de interés o no, tiene su repercusión y bueno, esto es lo que estamos viendo hoy de corrección en los mercados. Bueno, vuelvo a la Argentina y escucho toda esta conversación y pienso, bueno, un refugio habitual de los argentinos ha sido el dólar a lo largo de los años, porque sé que con eso no pierdo contra la inflación. Creo que vos has traído una placa que le voy a pedir al director que la traiga en relación a esa evolución. ¿Qué le decís a los argentinos que dicen, bueno, si apuesto al dólar, no pierdo valor de mis ahorros y especialmente frente a la inflación argentina? Bueno, claramente está en el imaginario popular esto de que uno comprando dólares le gana a la inflación, pero cuando va a la realidad no es así. Basta ver, bueno, ahí estamos viendo en pantalla, este año, en el poquito tiempo que vamos viendo, uno ha tenido una ganancia con el dólar versus la inflación, pero si vemos, el año pasado es un año súper atípico porque la pérdida para quienes tuvieron dólares y no hicieron nada frente a la inflación fue grandísima. Estamos viendo una pérdida del 46% de poder adquisitivo. Pero también cuando uno va ampliando ese horizonte a 5 años, a 10 años, la pérdida de poder adquisitivo con los dólares, comprando bienes, ha sido muy grande. Y en esto, a ver, Estados Unidos tiene inflación en dólares, pensemos si un país como el nuestro no lo va a tener. Claro. Cuando uno toma bienes sueltos, yo siempre pongo el ejemplo de un plan a ver, no es por hablar ni bien ni mal de una época política, sino que un peso era un dólar y uno recordaba el precio de algo. La convertibilidad. En el 97 estaban pagando en mi familia un plan de ahorro de un Twingo, que salía $7.500, que eran 7.500 pesos, hoy hace 7.500 por, redondeemos, 1.270, 1.300, te da menos de 10 millones de pesos. ¿Qué auto te compras hoy con 10 millones de pesos, 0 kilómetros? No, claramente, sí. Salen claro, el doble. El y doble, eso que allí tuviste el incremento de la productividad. O sea, hoy las fábricas automotrices les es más barato en costos hacerlo que lo que era en los 90. Bien, me quedo con este gráfico porque la verdad, debo confesarte, hace ruido porque uno como argentino tiene ese paradigma que el dólar es un refugio seguro frente a la inflación. Por supuesto,
está bien la aclaración que vos hacías, dependiendo el periodo de tiempo, porque tal vez si tomás un año de fuerte devaluación, y bueno, el dólar sí le ganó sobradamente la inflación, pero acá estamos viendo que 2024, a 5 años, 10 años, hay una pérdida. Y bueno, lo que es ahí 2025 hay que aclarar, es un cálculo anual hasta la fecha, y estimo, por lo que veo ahí, inflación 6%, has hecho una estimación porque 4,7 dio enero y febrero, de lo que va hasta lo que sería marzo. Ok, bueno, ahora te llevo al contexto internacional, volvemos a viajar al mundo, y escuchaba yo en las noticias que el valor del oro realmente está en alza, y muchos inversionistas hablan de que no es conveniente en este momento desarmar esas posiciones, especialmente lo que es metal, minería, energía. Tenés una placa también, tenemos una placa sobre eso para ver. Bueno, así como los argentinos cuando tenemos miedo compramos dólares, el de la gente de a pie, en Sí. el mundo el oro es el Refugio más el seguro. refugio que utiliza la gente para verlo. Tenemos que el oro ha tenido un muy buen año el año pasado, por debajo de lo que fue el S&P, pero ha tenido, y este año también viene teniendo un buen desempeño como instrumento de cobertura, también frente a esta incertidumbre, va a haber guerra comercial, no va a haber guerra comercial, vamos a tener esos movimientos, entonces bueno, ahí lo estamos viendo en pantalla, en lo que va del año, el oro sube 15% y el año pasado subió 26%, lo cual implica una suba muy grande. Ahora, cuando nos extendemos en el tiempo, vemos que el oro, ya el rendimiento no alcanza a superar a lo que es las inversiones y el mercado. De todas formas, para verlo, tiene un rendimiento tampoco tan malo, porque, por así decirlo, como decía Sí. Guido Casco, puede ser malo, pero no tan malo, No porque tan mal. 156% en 10 años, y lo que son bueno, las acciones norteamericanas, las principales empresas, 167. Totalmente. Estamos tomando una foto de una muy buena época del oro. Vos cuando mirás los movimientos que ha ido teniendo el oro, estuvo prácticamente quieto entre el 2013 y el 2021-22 que empezó a recuperarse. Entonces a veces también las fotos toman eso. Y cuando uno tiene que armar una cartera, ahí está la importancia de la diversificación, porque nunca sabes cuál es el escenario que se termina dando. Entonces, dentro de una cartera incluso agresiva, conformada con el S&P, una pequeña dosis de instrumentos como el oro, que hoy no hace falta tener la moneda, el lingote, sino hasta tenés instrumentos que te permiten comprarlo y hacer el seguimiento de eso, podés darle esa menor variación, que es justamente lo que un inversor siempre busca, que tu cartera no fluctúe tanto en el tiempo. Bueno, dijiste diversificación. En palabras simples que solemos escuchar, hemos escuchado de nuestros abuelos, no poner todos los huevos en una sola canasta, sino ponerlos en varios. Sí. ¿Quién es Warren Buffett? Bueno, Warren Buffett es uno de los mayores inversores de todos los tiempos, y él lo que siempre menciona entre sus claves del Viene a ser, éxito... perdóname, si lo llevo al terreno futbolístico, es como el Messi, el Maradona, el Pelé del... Exactamente, digamos, los tres juntos, digamos. Hay otros también, que, acá como siempre discutimos, si me lee Maradona, bueno, también están inversores legendarios como Peter Lynch, como Soros, bueno, como otros, pero las características principales que ha tenido Warren Buffett es la importancia de la diversificación, del análisis fundamental ¿Qué es un análisis fundamental, perdón? Las empresas a largo plazo, si les va bien y ganan plata, su valor sube, y si les va mal, bajan de valor. Si yo hoy pienso en una empresa como Blockbuster, y no existe, ya no están los videoclubs para ir a mirar los videos. Claro. En cambio, cuando pensás en un iPhone, en Apple, su acción sube. O empresas de inteligencia artificial, en todo lo que está en boga, energía y demás. Entonces, el análisis fundamental habla de eso, de analizar la empresa y ver la discrepancia que pueda haber circunstancialmente una empresa que esté siendo castigada y lo que realmente vale el mercado. El año pasado Nvidia era la vedette, la que todos querían, Claro. salió esto de DeepSeek de China y tuvo una corrección muy grande. Bueno, por ahí lo que ha caracterizado a Warren Buffett es comprar en buenas empresas en momentos que estaban siendo cuestionadas. Es decir, perdón, en momento que su precio de acción era bajo, y después se benefició cuando finalmente consolidó la posición. Por ejemplo, una de sus inversiones más conocidas es Coca-Cola, y en los años 80 tuvo un momento que sus acciones estaban muy por debajo del precio y compró en aquel momento, y hoy cobran dividendos una fortuna de esa empresa. Entonces, dentro de las claves de Warren Buffett, lo tenemos mucho más desarrollado en nuestro newsletter semanal que compartimos en la página matiasdagro.com. Creemos que la diversificación es una de sus claves del éxito a la hora de invertir. Y después el tema del interés compuesto, el de la paciencia, porque por ahí la gente entra
Y, por ejemplo, en estos días a todos los asesores financieros nos suena el teléfono. Che, subió el dólar, baja el dólar, compro, vendo. Che, el Merval está corrigiendo 15%, pero el año pasado subió 100. Entonces, el tema del interés compuesto es dejar trabajar las inversiones a largo plazo. Que vos hagas un análisis de estoy invirtiendo a 3, 5, 10 años vista y que los eventos del cortísimo plazo no te alteren de tu plan, porque si no, nunca vas a lograr llegar a construir ese patrimonio, ese objetivo. Es decir, que en un contexto como este que está siendo, digamos, volátil en el mundo, hablamos de Trump, pero también hay algunos conflictos bélicos, hay, como decías vos, indicios de guerras comerciales y demás, vos aconsejarías, si uno tiene la espalda y puede hacerlo, mantener la inversión. Exactamente. No cambiar por un hecho puntual. Exactamente. Vos lo que tenés que cambiar de estrategia de inversión es cuando totalmente cambia el rumbo del activo en particular que vos tenías. Cuando es algo así a nivel general de la bolsa y tu horizonte de tiempo es largo, al contrario, estás en oportunidades para entrar a precios más bajos. Cuando vos estás invirtiendo, podés aprovechar. Cuando uno va a comprarnos un teléfono y ves que hay una promoción 30% de descuento hoy con la tarjeta de X Banco, aprovechás y lo compras. No dudás, che, ahora será que este teléfono en realidad no va a funcionar. Entonces, y en la bolsa la gente no hace eso mismo. Entonces, a veces llevar ese razonamiento común que tenemos en otro tipo de ámbitos de la vida, la bolsa, termina dando sus buenos resultados. Bueno, excelente. Como siempre, agradecemos a Matías por también una capacidad didáctica de resumir todos estos temas en palabras simples que a veces son, como decía él, técnicos a nivel financiero. Y bueno, los invitamos a quien quiera saber más. Por supuesto, él mencionaba su blog matiasdaguerosallí.com para ampliar cómo invertir como Warren Buffett sin ser multimillonario. Nos faltó agregar esa leyenda. Te vamos a volver a invitar, Matías, porque hay otro tema que también se empieza a mezclar que tiene que ver con la parte digital y tecnológica, cómo las finanzas están, digamos, siendo incursionadas y teniendo ciertas disrupciones. Ya Trump se ha referido a lo que puede ser una posible moneda digital. Acá hubo todo un caso polémico con Libra. Bueno, te vamos a convocar para hablar de ese tema también. Totalmente. Muchísimas gracias por esta participación en 2025. Lo vamos a subir este video, por supuesto, a los canales de YouTube de Los Tuberos y el Canal C.